Bueno, vamos a hablar de cuando el ajustador arriba al lugar del siniestro, algunos datos que tiene que confirmar, y aquí es donde se vuelve muy importante que que en este caso nosotros podamos garantizar que la información de nuestro asegurado está 100% correcta. 911, ¿cuál es su emergencia? Se acaban de robar mi carro. Permítame ayudarle. ¿En qué alcaldía se encuentra, señor? Madero. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que en los últimos 12 meses fueron robados más de 91,000 coches. Aquí en la Ciudad de México ocurre un accidente vial, un accidente de tránsito en promedio cada media hora. La buena noticia es que en los últimos 12 meses también ha aumentado el número de autos asegurados, 24% más que en el periodo anterior. Una póliza de seguro tendría que ser casi un derecho universal de las personas. Ya nos corresponde a nosotros empezar a hacer esa función. ¿Qué tal, escolantes y escolantas? Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita de los Seguros. Continuamos con el tema del proceso de siniestros. El día de hoy vamos a ver lo que ocurre o lo que tiene que ocurrir una vez que el ajustador arriba al crucero o al lugar donde ocurrió el siniestro. En las clases anteriores platicábamos que cuando ocurre el siniestro, nuestro asegurado se comunica a cabina genera número de reporte, toma datos y canaliza un ajustador. Y entonces ya una vez que el ajustador se encuentra en el lugar de crucero, como les comentaba, bueno, vamos a platicar ahorita un poquito más a detalle cuáles son esas situaciones a las que nos vamos a enfrentar o cuáles son esos posibles escenarios en los que vamos a estar involucrados con nuestro asegurado. Aquí, dentro de los puntos que vamos a tomar, bueno, vamos a hablar de cuando el ajustador arriba al lugar del siniestro, algunos datos que tiene que confirmar. Y aquí es donde se vuelve muy importante que que en este caso nosotros podamos garantizar que la información de nuestro asegurado está 100% correcta. Por ahí desde hace más o menos como 1 o 2 meses hemos estado lanzando nosotros una campaña de actualización de datos con nuestros clientes, tanto de su correo electrónico, de su teléfono, precisamente para tener esta interacción y evitar alguna posible situación en donde tal vez nuestro cliente ya realizó el pago pero no está aplicado, o tal vez hubo por ahí algún error de captura en el número de serie. Situaciones que creo que podemos evitar con mucho más anticipación y que cuando no lo hacemos de la manera correcta, aunque el servicio de la compañía o aunque la labor del ajustador sea la óptima, con este tipo de detalles se viene abajo muchos de la buena experiencia que podría llegar a tener nuestro cliente. Recordemos que el hecho de estar involucrados en un siniestro ya te echó a perder el día, ya te genera un estrés importante, y si nosotros le sumamos el hecho de tener que estar haciendo alguna aclaración en ese momento, esto se vuelve algo bastante difícil para nuestro asegurado. Entonces los invitamos a que nos ayuden con esta campaña de actualización de datos y evitamos todo este tipo de problemas a nuestros asegurados. Entonces vayamos al pizarrón. Muy bien, como comentábamos en la clase anterior, la primera etapa del proceso de siniestros decíamos que inicia cuando en el crucero, que es el lugar donde ocurre el accidente, nuestro asegurado hace su reporte a cabina. En cabina se genera el número de siniestro, se le asigna un ajustador y el ajustador acude al crucero o al lugar del siniestro. En esta explicación o en esta clase del día de hoy vamos a ver lo que ocurre o lo que tendría que ocurrir una vez que el ajustador arriba al crucero. Platicábamos también respecto al tema de los tiempos y todo lo demás, pero bueno, en esta clase el ajustador ya está en el lugar del crucero. Cuando el ajustador se encuentra en el lugar de crucero, antes obviamente lo primero que tiene que hacer es cerciorarse de que nuestro asegurado se encuentre bien. En caso contrario, si requiere atención médica, solicitarla de inmediato y posteriormente se hacen todos los trámites. En el caso en el que nuestro asegurado se encuentre bien, que solamente haya sido la cuestión material, el ajustador va a proceder a confirmar o a validar los datos. ¿Qué es lo que va a hacer primero? Bueno, va a checar que la póliza se encuentre vigente y pagada. ¿Ok?
Esto es muy importante considerarlo porque nos ha ocurrido en varias ocasiones en donde en el crucero nuestro cliente habla a cabina y en cabina le dan su número de reporte y envían al ajustador. Sin embargo, en algunas ocasiones, una vez que el ajustador hace la validación de datos, pudiera llegar a darse el caso que la póliza no esté pagada o que no esté aplicado el pago. Esto se da mucho, sobre todo cuando los clientes pagan a cuenta concentradora. Recuerden que en el caso de cuenta concentradora, el dinero efectivamente está en la cuenta de la compañía, pero no está aplicado de forma directa a la póliza. Por eso es muy importante que el asegurado realice sus pagos con la referencia que tenemos en las pólizas para evitar este tipo de problemas. Cuando tal vez al cliente se le olvidó que había vencido su póliza o tal vez se le olvidó hacer el pago, hay casos en los que llega el ajustador a crucero y si la póliza no está debidamente pagada, pues simple y sencillamente es imposible o es difícil que el ajustador continúe dando la atención. En algunos casos el ajustador apoya a nuestro asegurado asesorándolo, ayudándole, explicándole cuáles son los pasos a seguir. Sin embargo, por parte de la compañía, si no está esta primera validación, no se puede continuar con el servicio. Otro de los datos que va a hacer el ajustador o los datos que va a validar va a ser el número de serie del vehículo. Es decir, confirmar que el vehículo del cual estamos reportando daños coincida con el número de serie que tenemos en las pólizas. Ahí también de pronto nos topamos con situaciones en donde pudiera haber algún posible error de captura al momento de emitir la póliza. Por eso es muy importante revisar sobre todo el número de serie que coincida con la factura de la unidad, porque si ocurre que en la póliza tenemos un número de serie y el del vehículo es diferente, de igual manera no se puede proceder. Cuando solamente es un dígito, lo que ocurre es que se tiene que contactar a la gente para que a su vez con el área comercial de la compañía solicite la autorización de la continuación del servicio. Si este proceso no se realiza, es decir, el contactar a la gente y al gerente de oficina, de igual manera el ajustador no puede continuar con la atención. Si se fijan, este tipo de situaciones son cuestiones que nosotros tendríamos que estar previendo con anticipación, es decir, no tendríamos por qué estar poniendo en una situación mucho más difícil de la que ya tiene nuestro asegurado cuando tiene un siniestro, el hecho de tener que estar haciendo posibles aclaraciones. Precisamente por eso es la importancia de revisar bien los números de serie y sobre todo también dar seguimiento a los cobros. El tercer caso o la tercera validación que va a hacer nuestro ajustador en el crucero será el tema de licencia. Esto sobre todo dependiendo del tipo de vehículo. Vamos a tener dos grandes categorías. Unas van a ser los vehículos particulares y los otros van a ser los comerciales. Es decir, si estoy con un vehículo particular, nosotros normalmente le vamos a conocer como vehículos particulares a todos los autos de uso personal o las pick-ups de doble cabina de uso personal también. Si son ese caso, entran en la categoría de vehículos particulares y el requisito de licencia no es indispensable. Se puede continuar con el servicio. En los vehículos comerciales, el tema de la licencia es algo obligatorio. Si el conductor del accidente no cuenta con licencia y es un vehículo comercial, no se puede continuar con el servicio. En ese caso sería un siniestro que va a estar declinado. Una vez que el ajustador confirma todos estos datos, entonces sí, el siguiente filtro del proceso sería analizar si los posibles daños rebasan o no el deducible. Ahora, de pronto hay algunos clientes que preguntan, oye Rodrigo, pero ¿cómo el ajustador va a saber si rebasa o no? No es que el ajustador en ese momento realice una evaluación de daños, simple y sencillamente se hace una estimación. Los daños que presenta el vehículo, el ajustador se apoya con cabina para que le den un estimado de daños. De hecho, en ese momento también cabina crea una reserva estimando cuántos van a ser los posibles daños que se van a tener que indemnizar por este siniestro. Si esos cálculos no rebasan el deducible,
el siniestro o la atención ya no continúa, se le informa al asegurado que los daños que él está reportando son inferiores al deducible, por lo tanto, por parte de la compañía ya no hay continuidad en la atención. Pero si los daños que se presentan sí es mayor al deducible, en ese caso continuamos con el proceso de la atención a nuestro asegurado. Aquí, una vez que tenemos o que ya se confirmó que los daños son mayores al deducible, nosotros vamos a tener 3 posibles escenarios. Y aquí en cada uno de los escenarios nos vamos a estar topando con situaciones diferentes. El primer escenario es cuando en el crucero el accidente ocurre únicamente al vehículo de nuestro asegurado. Es decir, cuando solo el vehículo que nosotros tenemos asegurado está involucrado. Esto puede ser sobre todo, tal vez, que a lo mejor un tercero se dio a la fuga. Tal vez que nosotros colisionamos contra un objeto fijo. Por lo tanto, no hay un tercero involucrado. O simple y sencillamente que al momento de nosotros tener nuevamente contacto con la unidad, ya presenta daños. Es decir, yo dejo mi vehículo estacionado, hago algunas actividades que tenía programadas, regreso y mi vehículo ya tiene algún daño que se le ocasionó. Es decir, no hay un tercero involucrado. En este caso, como los daños ya se estimaron que rebasan al deducible, este es el primero de los posibles escenarios. Y lo que va a ocurrir aquí es que el ajustador va a entregar el volante a nuestro asegurado. En esta etapa del arribo del ajustador a crucero, al momento de hacer la entrega del volante, ahí termina la función del ajustador. Una vez que tengamos nosotros el volante, es otro proceso que veríamos en las siguientes clases. Y bueno, llegamos al final de esta clase de siniestros. Ya sabemos qué es lo que ocurre con el ajustador al momento del siniestro. Ya sabemos también que de pronto por ahí hay algunas situaciones que podemos evitar. Y continuaremos con las siguientes clases revisando todo el proceso que veíamos desde un inicio. Ahorita estamos tratando de verlo un poquito más a detalle. Sin embargo, creo que todavía podríamos profundizar un poquito más. Pero bueno, nos ayudaría mucho sus comentarios, que nos indiquen si hay algún tema en específico que quieran que tratemos aparte o que tratemos de manera particular para ayudarles a que quede un poquito más comprensible, ¿no? Temas como por ejemplo el asunto de si rebasa o no el deducible, tema de las responsabilidades en caso de las carambolas, o alguna situación de cuestiones de cuándo sí se requiere licencia, cuándo no. Todo ese tipo de detalles nos ayudarán con sus comentarios. No olviden compartir el video, seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo estar atentos de las siguientes clases. Esperamos verlos pronto, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.